Cuando hablamos de relojes, la mayoría de la gente piensa inmediatamente en Rolex. La marca suiza se ha convertido en sinónimo de lujo, prestigio y éxito. Pero lo que pocos saben es que existen otros relojes que en varios aspectos, tecnológicos, tácticos, históricos o incluso simbólicos, superan a los modelos más icónicos de Rolex. En este viaje vamos a descubrir 5 relojes que, aunque no llevan la corona grabada en su dial, representan algo más profundo: la capacidad de redefinir lo que un reloj significa en la muñeca de quienes realmente lo ponen a prueba. El primero de ellos nos lleva al universo de la resistencia extrema, al reloj que nació de un accidente y terminó convertido en el emblema de soldados, rescatistas y aventureros: el Casio G-Shock. El G-Shock no se creó para impresionar a empresarios en reuniones de lujo. Nació porque un ingeniero japonés, Kikuo Ibe, vio cómo el reloj que le había regalado su padre se hacía añicos al caer al suelo. Juró entonces que construiría un reloj imposible de romper. Después de más de 200 prototipos fallidos, en 1983 vio la luz el primero de una saga que cambiaría la relojería para siempre. El G-Shock era voluminoso, poco elegante para los estándares de la época, pero era indestructible. Y esa cualidad lo convirtió en el favorito de quienes ponen su vida en riesgo todos los días. Hoy, mientras Rolex presume de precisión suiza y acabados de lujo, el G-Shock sigue marcando el tiempo en las muñecas de Navy SEALs, bomberos y exploradores polares. Su resistencia a golpes, su impermeabilidad y su precio accesible lo hacen un competidor que, en el terreno donde todo puede fallar, supera con creces a cualquier modelo de Rolex. Porque la verdadera prueba no está en un salón iluminado, sino en el barro, la sangre y el silencio de una misión real. El segundo reloj que supera a Rolex lo hace desde un ángulo muy distinto: la tradición histórica. No hablamos de un reloj de cuarzo barato ni de una pieza experimental, sino de un modelo que acompañó a astronautas en el espacio, a pilotos de combate y a exploradores del siglo XX. Ese reloj es el Omega Speedmaster. El Speedmaster, creado por Omega en 1957, fue diseñado como un cronógrafo deportivo. Nadie imaginaba que acabaría siendo el reloj oficial de la NASA en las misiones espaciales. Después de rigurosas pruebas que incluían cambios de temperatura extremos, vibraciones violentas y choques de presión, solo un reloj sobrevivió: el Speedmaster. Fue el que llevó Buzz Aldrin a la Luna en 1969, convirtiéndose en el Moonwatch. Aquí la comparación con Rolex es inevitable. Ningún Rolex ha tenido la certificación de la NASA ni ha acompañado al ser humano en el momento más icónico de la exploración moderna. El Speedmaster sí, y eso lo convierte en algo más que un reloj. Es un testigo del salto más grande de la humanidad. No importa cuántos diamantes tenga un Rolex Day-Date, ni cuánto cueste un Submariner. Ninguno puede presumir de haber estado en la Luna. Lo que distingue al Speedmaster es su capacidad de combinar tradición mecánica con relevancia histórica. Rolex domina el mercado del lujo, pero Omega logró algo que ninguna marca suiza había conseguido: ser elegido no por marketing, sino por mérito técnico, como la herramienta de confianza en uno de los entornos más hostiles jamás enfrentados. En estos dos primeros ejemplos vemos cómo relojes muy distintos, el Casio G-Shock y el Omega Speedmaster, superan a Rolex en terrenos donde la marca suiza no tiene competencia real. El primero en la resistencia absoluta al maltrato físico y en su conexión con las fuerzas especiales. El segundo en la historia de la exploración espacial y en su papel como herramienta científica y simbólica. El tercer reloj que se gana un lugar en esta lista supera a Rolex desde la óptica de la utilidad militar pura.
Se trata de un modelo que ha sido usado en trincheras, en operaciones de inteligencia y en guerras olvidadas, pero que ha demostrado un desempeño impecable. El Marathon Military Navigator. Marathon es una compañía canadiense que fabrica relojes para distintos ejércitos desde la Segunda Guerra Mundial. El Military Navigator fue diseñado en colaboración con el gobierno de los Estados Unidos durante los años 80, en plena Guerra Fría. Su misión era clara: ofrecer a pilotos militares un reloj que pudiera resistir altitudes extremas, cambios de temperatura bruscos y las exigencias del combate aéreo. A simple vista, no es un reloj llamativo. Caja de resina, dial negro, manecillas simples y tubos de tritio para iluminar en la oscuridad. Pero detrás de esa apariencia austera hay una herramienta que supera a cualquier Rolex en el terreno táctico. El Navigator no es un símbolo de estatus, es un instrumento de supervivencia. Su precisión de cuarzo, su ligereza y su fiabilidad lo convierten en un compañero silencioso que cumple donde otros relojes más costosos serían un estorbo. Lo interesante es que Marathon no busca competir con Rolex en marketing ni en prestigio. Su único objetivo es fabricar relojes que cumplan los estándares militares más exigentes. Y ahí es donde supera a Rolex. En un campo de batalla, ningún soldado piensa en mostrar un Submariner, piensa en sobrevivir. Y para eso, el Navigator es insuperable. Pasemos ahora al cuarto reloj, uno que supera a Rolex desde un ángulo más contemporáneo: la innovación tecnológica. Aquí entra en juego el Garmin Tactics, un reloj inteligente diseñado específicamente para fuerzas especiales y profesionales de operaciones tácticas. El Tactics no es un reloj mecánico ni busca competir en tradición. Es un dispositivo que combina funciones de smartwatch con especificaciones militares. GPS de alta precisión, mapas topográficos, sensores biométricos, visión nocturna compatible y modos de sigilo que apagan toda emisión de señal para evitar ser rastreado. Ningún Rolex, por más caro que sea, ofrece esas capacidades. En un mundo donde la guerra y la supervivencia dependen cada vez más de la información y la tecnología, el Garmin Tactics representa el futuro de los relojes tácticos. Mientras Rolex se mantiene anclado en la tradición del lujo suizo, Garmin se proyecta como un aliado estratégico para soldados, exploradores y rescatistas del siglo XXI. La comparación aquí es inevitable. ¿Qué prefieres tener en tu muñeca en medio de una operación real? ¿Un Rolex que simboliza prestigio o un Tactics que te da coordenadas exactas, rutas de escape y control sobre tus signos vitales? La respuesta en escenarios extremos es obvia. El Tactics no solo supera a Rolex, lo deja en otra categoría completamente distinta. Con estos dos relojes, el Marathon Military Navigator y el Garmin Tactics, ampliamos la perspectiva sobre cómo se mide el valor real de un reloj. No siempre se trata de tradición ni de lujo. A veces se trata de supervivencia, de información, de utilidad inmediata. En esos terrenos, Rolex queda relegado a un segundo plano. Así, ya hemos recorrido 4 ejemplos que muestran cómo distintos relojes superan a la marca más icónica del mundo en sus propios dominios. El Casio G-Shock en resistencia, el Omega Speedmaster en historia, el Marathon Navigator en utilidad militar y el Garmin Tactics en innovación tecnológica. El quinto y último reloj de esta lista no solo supera a Rolex, redefine por completo lo que significa un reloj en la muñeca de un hombre. Se trata del Casio Duro, también conocido como el MDV-106. Un reloj de buceo que, con un precio inferior a $100, se ha convertido en la elección de figuras tan influyentes como Bill Gates y en un ícono silencioso de la relojería funcional. A primera vista, el Duro parece un reloj sencillo.
Caja de acero inoxidable, bisel giratorio, resistencia al agua de hasta 200 metros y movimiento de cuarzo japonés. Nada que pueda competir con el brillo de un Submariner o con la complejidad de un Daytona. Pero es precisamente esa sencillez lo que lo convierte en un rival inesperado para Rolex. En un mundo donde los relojes de lujo se miden en quilates, el duro se mide en fiabilidad. Donde otros buscan estatus, este busca cumplir. Donde algunos coleccionistas guardan sus Rolex en cajas de seguridad, el duro está en el agua, en la arena, en la muñeca de quienes no temen ponerlo a prueba. La elección de Bill Gates, uno de los hombres más ricos e inteligentes del planeta, lo dice todo. Él podría tener cualquier reloj del mundo, pero opta por un Casio de menos de $100. Ese gesto no es casualidad, es un mensaje, un recordatorio de que el valor de un reloj no está en su precio, sino en lo que representa. El Casio duro supera a Rolex porque simboliza algo que ninguna pieza suiza puede ofrecer: la victoria de la simplicidad sobre el exceso. Es un reloj que no necesita adornos, que no busca reconocimiento. Es un reloj que simplemente funciona, siempre. Y en ese siempre radica su poder. Además, el duro conecta con la filosofía que hemos visto en todos los relojes anteriores de esta lista: utilidad, resistencia, propósito. En las muñecas de buzos aficionados, aventureros y profesionales, el duro demuestra que el lujo verdadero no es el oro ni los diamantes, sino la tranquilidad de saber que tu reloj nunca te va a fallar. Mientras un Rolex puede brillar en una fiesta, el Casio duro brilla en silencio cada vez que marca la hora exacta en medio de la nada. Y es ahí donde supera a la corona suiza, en el terreno de lo esencial, de lo irreemplazable, de lo que de verdad importa. Con él cerramos este recorrido de 5 relojes que cada uno en su terreno logran superar a Rolex. El G-Shock con su resistencia indestructible, el Omega Speedmaster con su legado lunar, el Marathon Navigator con su precisión militar, el Garmin Tactics con su tecnología futurista y finalmente el Casio duro con su victoria silenciosa sobre el lujo ostentoso. 5 relojes, 5 filosofías, 5 maneras de recordarnos que el tiempo no necesita adornos para ser valioso. Que lo que importa no es cuánto cuesta tu reloj, sino qué representa cuando el segundo decisivo llega. Si te gustó este recorrido por los relojes que superan a Rolex, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos videos donde seguimos explorando cómo el tiempo y la relojería se cruzan con la historia, la guerra y el poder. Déjame tu like si crees que alguno de estos relojes merece más reconocimiento que Rolex. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué prefieres en tu muñeca, un símbolo de lujo o una herramienta que nunca te falla?